Venga, pues comenzamos con la clase de hoy, ¿vale? Lo primero es, son 5 puntos lo que vamos a ver en esta primera parte. En primer lugar, la tipología de examen, ¿vale? Sabéis que el examen de camino, bueno, la oposición ha cambiado este año con respecto al anterior bastante, y uno de los cambios gordos viene en el examen práctico, ¿vale? Entonces, vais a ser los primeros que hacéis el examen práctico con esta nueva tipología, ¿vale? Ahora la comentaremos. La estrategia de examen, que unos consejos generales que os doy yo, pero que en cualquier caso, Juanda, José Antonio, o sea, todos los preparadores van a existir muchísimos en ella, aparte tienen un control y un dominio de esa materia bastante importante, por tanto, hacerle caso, ¿vale? A lo que os dicen. Los preparadores que dan esta parte del práctico, que ya los conocéis seguramente, el calendario que hemos, en primer lugar, planificado, ¿no? Que siempre puede ser adaptado un poco a la fecha final del examen, y, bueno, una serie de consejos finales y de secuencia de estudio. En primer lugar, la nueva tipología de examen, ¿vale? Sabéis que este año, aunque la puntuación sigue siendo sobre 40, realmente los de turno libre hacen 3 supuestos de 4, ¿vale? Y se elige a elección del opositor. De hecho, la convocatoria, y un poco yendo a lo que pone al final del texto, dice: con anterioridad a la celebración del ejercicio, el órgano de selección publicará la manera en que las personas aspirantes comunicarán su elección. Una vez que hayan comunicado su elección, no habrá posibilidad de ningún cambio, ni se les podrá entregar ningún supuesto adicional al comunicado inicialmente. ¿Vale? ¿Qué va a pasar? Faltan todas las lecturas de turno libre, ¿vale? A partir de la semana que viene, y cuando acabe el último opositor, el 20 y pico de octubre, pues saldrán las notas, y a raíz de ese momento, en ese momento, pues digamos que os pedirán de alguna forma que digáis qué supuestos prácticos elegís, ¿vale? Y en eso os mantenéis el día del examen, ¿vale? O sea que tenéis todavía hasta final de octubre como pronto, bajo mi punto de vista, para pensaros bien qué supuesto vais a elegir, ¿vale? Nosotros podemos aconsejar, pues oye, pues qué supuestos creemos a priori que son mejores o que son peores. Yo lo que también os animaría, cuando ya llevéis un par de supuestos vistos, por ejemplo, empezamos con carreteras y luego seguimos con ferrocarriles, cuando llevéis dos supuestos, incluso con el de costas 3, que echéis un vistazo a los problemas de años anteriores en su conjunto, ¿no? Para que valoréis con qué os sentiríais más cómodos, si con haciendo carreteras, aguas, ferrocarriles, si haciendo carreteras, ferrocarriles y costas, y un poco tengáis ya a finales de octubre esto medianamente claro, ¿vale? Juan está presente y lo sabe, aparte que es experto en aguas. La parte más difícil es la de aguas, eso sin lugar a dudas, ¿eh? Lo lleva haciendo desde hace ya bastantes años y se sigue, creo yo, manteniendo, ¿vale? O sea, lo que Juan no diga otra cosa, yo creo que sigue siendo el bloque más difícil. Sí, 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 sin duda, Dani, lo que tú dices. Yo cuando estudiábamos el bloque puñetero era ferrocarriles, También. pero desde hace unos años para acá Aguas es desastrosa y es que no da tregua. Entonces, bueno, es un supuesto que la hemos estudiado y que la damos, pero que es complicada, es muy larga, problemas a muchos de idea feliz, que no es lo que precisamente necesitamos ahora en este momento de estudio. Entonces, bueno, esa decisión, como dice Dani, de cada uno, pero sí que es verdad que a mí el bloque de Aguas me parece el más complicado desde hace unos años para acá. O sea, que sí. Sin lugar a dudas, vamos, cuando yo soy de la promoción del 18, cuando hicimos el examen, vamos, me acuerdo perfectamente, cuando salieron las notas, uno luego se entera de cosas, ¿no? Y resulta que el examen de aguas, de los, no sé si éramos 40 y pico que habíamos allí para 36 plazas, casi 50, eh, creo que aprobó solamente una persona, ¿vale? Luego tuvieron que hacer directamente esa parte de agua, la descartaron de la media porque había sido tan desastroso el examen que era imposible, ¿no? Entonces, con esto no, tampoco os quiero influir, ¿vale? Simplemente poner las cartas sobre la mesa, pero que el bloque, digamos, más difícil, efectivamente antes ferrocarriles era un bloque también complicado, pero desde que se han ido transfiriendo todas las competencias a DIF, pues los exámenes hoy en día, ya lo veréis, está más desde el punto de vista de planificación ferroviaria, más del control de la normativa ferroviaria que desde el punto de vista técnico, ¿vale? Que era la complejidad que tenían antes los exámenes. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, que sepáis eso, están las cartas sobre la mesa y que vosotros os toca elegir, pero que vayáis un poco definiendo con tiempo, ¿vale? Nosotros hemos dejado el bloque de aguas en el curso, por si alguno finalmente lo quiere dar, que finalmente elegís todos carreteras, ferrocarriles y costas, pues el curso en la parte de agua no se daría, ¿vale? Y pues adelantaríamos la parte de contrato, ¿vale? En cuyo caso tendríais algo más de tiempo para repasar, ¿de acuerdo? O sea que
Eso está previsto también y bueno, pues lo diríamos en el mes, seguramente, pues cuando acabemos el bloque de costas, ¿vale? Bien, siguiendo un poco por lo de arriba que me he adelantado, el punto 2 se dice que se requiere un mínimo de 20 de puntos para superar el ejercicio, ¿vale? Al final, 20 puntos, pues tenéis que tener pues los 3 ejercicios compensados, ¿vale? De hecho, no puede obtenerse, no puede superar el ejercicio quien obtenga un 0 en alguno de los supuestos. Esto lo llevan, digamos, manteniendo ya varios años. O sea, no me vale que alguien me diga, no, yo me preparo porque controlo muy bien ferrocarriles y costas y paso de carreteras. No vas a probar, ¿vale? O sea, la clave del examen también es hacer esos exámenes de forma equilibrada porque, pensaba una cosa, al final los exámenes se corrigen de forma independiente por miembros del tribunal, expertos en cada materia, con asesores expertos en cada materia, entonces siempre es mucho más fácil aprobar teniendo exámenes compensados que teniendo un 8 en costa y un 2 en el examen de ferrocarriles, ¿vale? Por poner un ejemplo. ¿De acuerdo? O sea, que esto lo tengáis muy presente, al igual que pasaba con el test o con el escrito, ¿vale? Oral, exámenes lo más equilibrados posible, ¿vale? Luego es importante también ver lo que se valora. Es decir, este año también han ampliado este concepto un poco abstracto de valoración de un supuesto práctico. ¿Qué valoran? Pues los conocimientos un 40%. Es decir, que yo conteste sobre lo que me están preguntando. Básicamente eso, ¿vale? Un 40%. Luego, que yo sepa contestar o razonar una pregunta sobre lo que me están preguntando, pues en segunda derivada está que yo sepa analizar, identificar y resolver el problema, ¿vale? De la problemática planteada. Es decir, si no consigo resolverlo bien, por lo menos que sepa enfocarlo, plantearlo o dar criterio técnico y analítico sobre ese supuesto práctico, ¿vale? Eso es otro 40%. Ya vamos por un 80%. Y luego al final, oye, pues que tenga capacidad para exponer contenidos por escrito con orden y claridad, ¿vale? O sea, tenemos que evitar eso, esto del práctico, cada persona es un mundo, ¿no? Pero evitar hacer exámenes que estén poco hilados, es decir, con ideas desconexas o poco conectadas entre sí, porque al final esto lo tiene que leer un tercero, ¿vale? O sea, no lo leéis vosotros. Intentar la medida de lo posible que esté lo más presentable, con una caligrafía lo más legible posible, ¿vale? Sin emparanoiarse con ese tema, pero sí que tenéis que pensar que a diferencia del escrito, esto lo lee un tercero y hay que hacérselo lo más agradable, ¿vale? Luego, volviendo a lo de antes, ¿cuánto dura el examen? Turno libre, 4 horas y media, es decir, hora y media, por supuesto. Cambio importante con respecto a años anteriores. Los exámenes de caminos siempre eran de 2 horas y los exámenes de obras públicas antiguamente eran de 45 minutos, desde hace 2 convocatorias de 1 hora y por tanto ahora estamos, digamos, en un régimen intermedio, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque daros cuenta que todos los supuestos prácticos que tenéis compartidos en la carpeta, que luego veremos, desde el 2007 hasta ahora, ¿vale? Están resueltos con el caso de caminos para hacerse en 2 horas y en el caso de obras públicas para hacerse en unas, incluso antes en 45 minutos, ¿vale? Por tanto, ¿dónde vais a practicar esa hora y media de duración? Pues en los simulacros, ¿vale? Los simulacros sí que los haremos de 90 minutos este año, ¿vale? Los simulacros de camino. ¿De acuerdo? Al final, si me preguntáis, oye, pero el examen se va a parecer más al de camino o al de obras públicas. Pues yo creo que un término intermedio, ¿vale? Es decir, más de la tipología de caminos, pero obviamente no pueden ser tan largos como años anteriores, ¿vale? Se tiene que ser un poco más corto. Y luego en el caso de promoción interna, ¿vale? Pues todavía es mejor la cosa, porque al final eliges 2 de 4, por tanto la duración es de 3 horas, ¿vale? O sea que incluso esos dos supuestos pueden ser consecutivos. O sea, alguien puede hacer directamente carreteras y ferrocarriles y, bueno, pues hacerlo en esa sesión, pues como ahora es única, no hace falta, no es como antes que eran sesiones independientes, sino que directamente pues sería sesión única de mañana, ¿vale? Bueno, seguimos con esto. Aspectos a destacar relacionados con la variable del tiempo, ¿vale? O sea, realmente esto os va a incidir bastante en el tema, pues bien Juanda o José Antonio o Álvaro Bonevilo o Álvaro Braujos, ¿vale? Pero fundamentalmente la clave del examen práctico, como casi todo en la oposición, está en el tiempo, ¿vale? Esa es la clave. Es decir, eh, tenemos que, tenemos que intentar, ya vosotros a nivel particular y luego nosotros intentar transmitirlos en los simulacros, controlar los tiempos dedicados a cada ejercicio. Es decir, a cada ejercicio de forma separada, pero luego dentro de cada ejercicio a cada apartado, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay casos, o ha habido casos, ¿vale? Hace años, de compañeros que empiezan un examen por orden,
oye, la pregunta 1 de aguas, que me están preguntando que determine el caudal del canal trapezoidal y para eso tengo que laminar una presa aguas arriba y que luego esa presa me va por una rambla, se divide, en fin. Un apartado que ya de por sí parece complicado, ¿vale? Entonces, aunque ese apartado digamos que valgan más puntos con respecto al resto de apartados, tenéis que tener en cuenta que el opositor que empiece por ahí seguramente lastre tiempo para el resto del examen o el resto de preguntas de ese examen que eran más sencillas, ¿vale? Por tanto, el hecho de homogenizar el tiempo, empezando por aquellas preguntas que son, por supuesto, más fáciles o más asequibles desde el punto de vista normativo, y dejando para el final el tiempo proporcional a las preguntas que sean más largas o que tengan mayor complejidad, ¿vale? Luego otra cuestión importante, o sea, es decir, a vosotros os van a dar los 3 supuestos sobre la mesa, ¿vale? Y tenéis que tener muy claro por qué supuesto empiezo. Yo, es decir, yo en mi caso, o lo puede decir también José Antonio que está por ahí, o Álvaro si está, yo tenía muy claro que yo iba a empezar por la mañana por costas, es decir, el examen de agua, conforme me vino, le di la vuelta boca abajo y lo dejé hasta las 2 horas que acabara el de costas, ¿vale? Entonces, eso tenéis que tenerlo muy claro, no podéis ojear los 3 exámenes y decir, no, voy a empezar por ferrocarriles. No. Directamente tenéis que tener esa estrategia un poco predefinida y tener la sangre fría de a la hora y media cortar y pasar al siguiente supuesto. ¿Vale? Si al final sobrará tiempo, oye, pues no pasa nada, retomamos algún apartado que nos haya quedado pendiente o algún remate de alguna pregunta, pero siempre cuando hayamos abordado los 3 supuestos. ¿Vale? Luego, volviendo un poco a lo de antes, tenéis que ser selectivos a la hora de resolver los problemas. Es decir, ya que he decidido que voy a empezar por el supuesto de costa, ¿vale? Pues resulta que el primer apartado me están diciendo que determine mediante el abaco de Goda los parámetros para dimensionamiento de un dique vertical. Y dice, bueno, pues esto, mira, pues hacerlo, porque resulta que está en el libro de Vicente Negro, que lo he visto en los supuestos del examen de caminos del 2010-2015 y aparte lo he visto en el simulacro, perfecto. Pero sé que me va a llevar más tiempo, ¿vale? Por tanto, tener digamos, esa prioridad de decir, esta pregunta me va a llevar más tiempo, la abordo más adelante y, sin embargo, voy a empezar por una pregunta que podría ser directamente que diga pues el plazo máximo para otorgar una concesión de un chiringuito, para poner un ejemplo, ¿vale? Entonces, ser selectivo y homogeneizar el tiempo. Bueno, cosas básicas, es decir, no perder el tiempo. Al final hay poco tiempo, pero hay que aprovecharlo muy bien, ¿vale? El práctico pasa muy rápido, aunque puedan parecer 4 horas y media que es mucho tiempo. De verdad que allí el día del examen pasa rápido, igual que pasaban las 8 horas, lo que hemos hecho exámenes de 8 horas, nos pasaban bastante rápido las horas, ¿vale? O sea que en ese momento el tiempo no pasa igual que en casa estudiando ni haciendo los simulacros. Luego también es importante tener en cuenta que muchas veces publican anexos, ¿vale? En los ejercicios. De hecho, en el supuesto que vamos a resolver hoy, que lo resuelve José Antonio, el supuesto de carreteras del año pasado, había anexos, ¿vale? Entonces, a veces dicen, oye, es que me falta información. No, es que está en el anexo, ¿vale? Que me he leído yo hasta la pregunta 5, me faltan los anexos. Otra de las claves fundamentales es tocar todos los apartados. Es decir, esto al final, al igual que es importante librar los exámenes, hay que intentar tocar todos los apartados, priorizando o empezando por aquellos que, pues, por supuesto, son más importantes. ¿Vale? Voy a intentar poner el puntero láser para seguir un poquito a ver si se consigue ver. Ah, no, esto no es el puntero, el cursor. Vale. En cuarto lugar, referenciar siempre qué fórmula se emplea. Pasos a seguir, procedimiento de razonamiento. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a la hora de resolver un problema, o sea, vosotros si estáis aplicando una formulación, me voy al caso de Costas, que sabéis que las fórmulas, pues muchas son empíricas y tienen muchos padres, ¿vale? Pues oye, pues calculo por Iribarren, ¿no? Por Hudson, ¿vale? Pues oye, pues sabes, decir o escribir por qué aplicáis esa formulación, ¿vale? ¿En base a qué criterios? O, por ejemplo, para calcular la velocidad del desagüe de fondo empresa, pues hay una formulación de ingenieros de Granada, que Juan se lo sabrá mejor que yo, que hay una formulita muy sencilla para determinar la velocidad de salida, ¿vale? Pues directamente, oye, conforme a el criterio de este señor, pues determina la velocidad, ¿vale? Y eso, pues digamos que el examen lo arma mucho mejor. O por otro lado, volviendo a lo de antes, si no diera tiempo a resolver ese apartado, porque ya estáis muy pillados de tiempo, escribir, decir, oye, pues este apartado lo resolvería aplicando esta formulación, teniendo en cuenta estos criterios, por falta de tiempo, supongo X, ¿vale? Eso de supongo es bastante importante, ¿vale? Porque si no da tiempo de determinar la velocidad o el caudal de salida por desagüe de fondo que es necesario para aguas abajo poder determinar la erosión
del río, por ejemplo, pues directamente la suponéis, ¿vale? Y por lo menos al tribunal le dice, oye, pues este señor sabe ese del problema, está claro que no le ha dado tiempo, me ha dado, digamos, un orden de magnitud y ha seguido con el problema, ¿vale? Eso es importante también. No suponer absolutamente todos los apartados, pero sí que algunos, si no diera tiempo, pues con toda la sangre fría del mundo, tirar por la calle del medio, ¿eh? Eh, por supuesto, ya en penúltimo lugar, responder directamente limpio. Es decir, aquí no hay tiempo de hacer borradores, pasar luego a limpio. Es decir, directamente, conforme lo escribís, así se va directamente a guardar, ¿vale? De hecho, los exámenes, hago aquí la parada de que los exámenes se escriben fundamentalmente, en el caso de caminos hay un encabezado separado de lo que viene siendo el cuerpo del examen, ¿vale? No suelen ser hojas autocopiativas, no suelen serlo, ¿vale? Porque no leéis. En caso de que lo fuera, pues lo diría, ¿vale? Pero fundamentalmente que lo sepáis ya desde ahora, que nunca escribáis en el cuerpo del examen vuestro nombre, vuestro apellido, directamente lo que viene siendo la solapa, ¿vale? Siempre separado del cuerpo. ¿Por qué? Porque las correcciones son anónimas, ¿vale? Y ellos separan el cuerpo del examen, corrigen los exámenes y al final ya directamente unen la solapa con los cuerpos, ¿vale? Hubo un año, no lo digo por asustar, simplemente para que lo sepáis, Francisco lo sabe mucho mejor que yo, una opositora que suspendió la oposición habiendo aprobado porque había manuscrito un cuerpo de examen, ¿vale? O sea que esto alguna vez ha pasado, que por los nervios, pues no te das cuenta, firmas o escribes donde no debes y luego te lo anulan, ¿vale? Bien, luego, en cuanto a las estrategias, esto también lo sabéis un poco de obras públicas. eh, una vez que hemos definido por qué supuesto empezamos por costas, por ejemplo, pues esa lectura rápida, es decir, oye, pues voy a empezar por la pregunta que hemos dicho antes de concesiones, ¿vale? Porque considero que aplicando la ley de reglamento de costas la tengo mucho más a mano y es más sencilla y voy asegurando puntos, ¿vale? Y fundamentalmente, al igual que pasa en el tipo test, con el práctico, yo creo que tenéis tres tipologías de preguntas. Es decir, las tipo 1, ¿vale? Que son los apartados rápidos, que directamente es un copy-paste de la normativa y más sabiendo que podéis llevar directamente el ordenador, ¿vale? Normativa que tenéis trabajada de los escritos, que tenéis trabajada del test y que tenéis trabajada de estar practicando ahora el práctico, ¿vale? Y por tanto, al margen de que uséis el control F, pues sabéis más o menos orientaros dentro de esa normativa, ¿vale? Esa la resolvemos rápido y por tanto ganamos puntos y vamos asegurando puntos, ¿vale? El hecho de ir asegurando puntos a vosotros mismos os da ánimo, ¿vale? Decir, oye, pues mira, que he sumado un punto en el tema de las concesiones. Un deslinde que he hecho bien, mira, pues otros 2 puntos, ya llevo 3, ¿vale? En el mejor de los casos, pues mira, vas sumando puntos y eso os anima. El segundo punto es apartados teóricos o prácticos sencillos, ¿vale? Son apartados que os piden determinar algún punto de vista, algún cálculo, ¿vale? Pero que no tienen demasiada complejidad, es decir, buscar datos y resolver, ¿vale? Pues digamos que estos estarían en segunda derivada. El tercero es digamos, el apartado difícil, el apartado que ponía de ejemplo antes en el examen de caminos de, qué sé yo, el de agua, que tenías que determinar el caudal para dimensionar el canal que venía de laminar una presa y luego de dividirse por una rambla y por otro sitio, pues ese lleva ese lleva más complejidad, me va a llevar más tiempo. Es bastante probable que no diga o que no dé con el cálculo que me están pidiendo, sino que por iteraciones o porque me equivoque o porque haga mal un supuesto lo tenga mal, ¿vale? Y por tanto esto ya lo iréis viendo vosotros, pero son de los apartados que o controlo muy bien o fundamentalmente dejaría para el final, ¿vale? Bueno, el tema de los preparadores, que ya los conocéis a todos, tenéis a Juanda, súper experto en aguas, ¿vale? En caso de que queráis meteros en ese fregado de agua finalmente. A José Antonio Fernández, que aparte lo conocéis seguramente de obras públicas, que es ingeniero de caminos y también ingeniero de obras públicas del Estado, ¿vale? Que os dará la parte de carreteras y empezará a ir con vosotros. Luego Álvaro Bonneville, que hoy no ha podido venir, pero que lo conocéis todos de la preparación bueno, de los orales y del test, que dará la parte de costas. Álvaro Braojos, que trabaja en la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria y no sé si está en clase, yo creo que sí, y controla mucho la parte de ferroviarias, ¿vale? O sea que estaréis bastante bien acompañados en esta parte. Y luego, pues, en la parte transversal, que es el quinto bloque que solemos poner nosotros, o bien Alejandra, o bien lo sufriréis conmigo y con Francisco, ¿vale? A lo mejor ahí me tenéis otra vez a mí y ya lo iremos bien, ¿vale? En función de los meses que sean, pues si al final no se da agua y lo adelantamos, pues probablemente sea yo el que lo dé, ¿vale?
Muy bien, pues pasamos al calendario, ¿de acuerdo? El calendario que hemos puesto a la carpeta compartida, que tenéis todo acceso, está un poco basado en lo que a día de hoy sabemos, ¿vale? Que es que el examen se va en enero. En principio, el cronograma orientativo en caminos, a diferencia del interno, Juan, así que lo suelen cumplir yo creo que bastante bien. Fecha posible de examen, luego lo veremos, ¿vale? Porque tenemos dos condiciones de contorno. Una, el plazo máximo que debe transcurrir entre examen y examen, y dos, que como máximo las notas tienen que estar publicadas un año desde la celebración del primer examen, ¿vale? Por lo tanto, tenemos esos dos condicionantes y con eso nos iremos moviendo, ¿vale? Por tanto, hoy estamos en el 2 de octubre, ¿vale? Pues fundamentalmente intentaremos hacer las entregas siempre antes de la clase, entre los martes y los miércoles, ¿vale? Hemos puesto las entregas y tenéis básicamente dos tipologías de clase, ¿vale? La clase primera de cada bloque, que es una clase orientada a enfocar los exámenes de caminos de la última convocatoria del bloque que sea, ¿vale? Hoy es carretera, el siguiente, el 22 de octubre, será ferrocarriles, la siguiente será costa, aguas que le hemos dejado para diciembre en caso de que se dé, y si no, pues contratos, ¿vale? Y luego una segunda clase que está enfocada a hacer esos simulacros de bloques conjuntamente con la resolución de dudas, ¿vale? Y aquí hago un inciso. Nosotros normalmente ponemos una fecha de límite de envío de dudas. Esto es por dos motivos. Fundamentalmente para que, digamos, acotéis el tiempo de estudio por bloque, que no os extendáis de ese límite para que siempre tengáis margen para pasar al siguiente bloque. Y en segundo lugar, para que podamos ver esas dudas antes de la clase, ¿vale? Por eso ponemos esa fecha límite, ¿vale? Luego también tenéis que tener en cuenta que las dudas, tanto las que hemos dado las últimas convocatorias en Caminos y Obras Públicas, están todas subidas y consolidadas en las carpetas. Luego las veremos, ¿vale? Os lo digo porque antes de poneros a enviar dudas, yo recomiendo que miréis ese apartado de dudas porque estoy casi seguro de que el 98% de las dudas que tengáis ya está resuelto, ¿vale? Porque normalmente suelen ser las mismas y se repiten y por tanto yo creo que ese documento viene muy bien, ¿vale? Y luego también las dudas que se ciñen fundamentalmente a problemas de caminos, ¿vale? Las obras públicas los tenéis también resueltos, pero fundamentalmente problemas de caminos y que no caigáis en la tentación de preguntar de entrar en los libros, ¿vale? Que los libros compartimos algunos y, digamos, fusionaros todos los libros en los cuales os entrarán seguramente dudas. Os lo digo fundamentalmente por el libro Vicente Negro que nosotros recomendamos en Costa, ¿vale? El libro Vicente Negro está muy bien para entender conceptos, digamos, básicos desde el punto de vista de Costa, pero tiene un problema, que es un libro que está bastante desordenado, ¿vale? Entonces, lo empiezas a leer y dices, joder, esto me están preguntando aquí. Tan por supuesto que estoy usando el periodo pico, pero ¿por qué el periodo pico y no significante? Y luego, en el siguiente problema, usa el pico. Y os entra esa serie de dudas que en la mayoría de los casos se resuelve en el momento que empecéis a hacer más problemas, ¿vale? Ya cuando Álvaro explique la parte de Costa os dirá mejor, pero que no caigáis en la tentación de entrar en las dudas de los libros porque es que el problema no va a ser de libro. El problema vuestro va a ser algo relacionado o similar del estilo de los problemas de camino. Por tanto, centraros en eso, ¿vale? Y luego tenéis, ya lo veremos ahora en las clases, en la carpeta compartida que os la enseñaré, os hemos dejado también, por otro lado, la clase del año pasado de resolución de dudas y de simulacro de caminos, ¿vale? Para que la tengáis también de referencia y alguna cosita más para que tengáis también más material aparte del que está aquí. Por tanto, en clase vais a tener, aparte de las que están aquí, alguna más en diferido, ¿vale? ¿Alguna duda? Por cierto, si tenéis duda me vais parando, que es que no entiendo que yo sigo y no hay dudas, ¿vale? Si tenéis alguna duda de algo, me lo comentáis. Bueno, el calendario que está sujeto a los cambios que pueda haber en la propia convocatoria. Una vez impartida y estudiada la materia de cada bloque, es decir, las clases que están en color morado, pues son simulacros, ¿vale? Simulacros de 90 minutos. Esos simulacros los haremos online, ¿vale? Fundamentalmente lo que hacemos es, os convocamos, por ejemplo, el lunes 20 de octubre os convocará José Antonio a través de Amparo y os dirá, oye, el simulacro de carreteras está hoy lunes a las 6 de la tarde, ¿vale? Por ejemplo, pues tenéis de 6 a 7 y media, lo hacéis vosotros, las 7 y media os cortamos y a partir de ahí corregimos o pasamos a la resolución del simulacro y a resolver dudas que creamos que es conveniente ponerlas en común, aparte de haberlas resuelto porque son reiterativas o porque son dudas que conviene aclarar porque son de concepto, ¿vale? Entonces, ese es el enfoque de la clase. Siempre os convocaremos, cortaremos el tiempo y luego resolveremos. En el caso de cuando ya sepamos la fecha de examen final,
¿vale? Yo todos los años lo hago. Aparte me gusta, hacemos un simulacro presencial en Madrid, ¿vale? O sea, Carlos, los que estáis en Madrid conmigo, Carlos, o bueno, fundamentalmente aquí veo a Carlos, ¿no? Digamos que lo hacemos normalmente en Madrid, en la calle Guzmán el Bueno, ¿vale? Haremos el simulacro, condiciones de examen, 4 horas y media. Si da tiempo lo corregimos. Y yo os animo a todos los que podáis que hagáis ese último simulacro, si podéis, presencial, simplemente por el hecho bueno, que tengáis todavía una sensación más de examen que incluso de hacerla en casa, ¿vale? Que vayáis a ese examen ya con las maletas preparadas como si fuerais al examen, con el ordenador preparado como si fuerais al examen, exactamente las mismas condiciones, ¿vale? Yo los últimos dos, y esto lo digo ya para animaros, ¿vale? Los últimos dos simulacros que hemos hecho, bueno, digamos que las cifras aprobadas son muy buenas, tanto en caminos como en obras públicas, las últimas convocatorias, pero los opositores que hicieron los simulacros presenciales en las últimas 3 convocatorias, ninguno suspendió la oposición, ¿vale? Os lo digo simplemente para que lo sepáis y os animéis a hacerlo presencialmente si podéis, ¿vale? Yendo ya al cronograma, y con esto estoy acabando ya, ¿vale? Os he compartido aquí lo que tenemos a día de hoy de cronograma. Fundamentalmente estamos con el tercer ejercicio. eh, Han empezado las lecturas, promoción interna, ahora entra turno libre y están hasta finales de octubre, con las lecturas, ¿vale? El cuarto ejercicio, como decíamos antes, está puesto para el mes de enero, ¿vale? Fecha posible de examen. Bueno, pues tenemos dos posibilidades. Lo que decíamos antes, 9 meses a computar el primer examen, ¿vale? Al final, digamos que las notas tienen que estar puestas, el 7 de abril como muy tarde, ¿vale? Si volvéis para atrás, tardan más de un mes en corregir. Es decir, el examen como tardísimo podría ser en febrero, cosa que no va a ser tan tarde, ¿vale? Y luego tenéis el límite máximo de los 45 días naturales entre examen y examen. Por tanto, una fecha posible de examen, bajo mi punto de vista, y una fecha realista es el 10 de enero, ¿vale? 10 de enero, que es un sábado. Lo pongo en amarillo, ¿por qué? Porque este año, no sé por qué motivo, están poniendo los exámenes entre semanas. Puede ser que el examen sea entre semanas, ¿vale? Pero bueno, yo quiero pensar que tendrán el cariño de poner un sábado si pueden, y si no pudieran, pues probablemente sería porque tienen en la Escuela de Caminos de Madrid, pues tienen exámenes. Enero es convocatoria ordinaria y a lo mejor tienen exámenes, ¿vale? Pero como fecha posible de planificación, 10 de enero. Por tanto, en el momento que seamos esa fecha, pues ya pondremos el simulacro final, ¿vale? Luego tenemos la típica cuestión de ordenador o papel. Desde hace 3 convocatorias se permite afortunadamente llevar ordenador al examen, ¿vale? Entonces, ¿esto significa que ya no tengo que llevar nada en papel? No. Nosotros recomendamos, todos los preparadores, que intentéis llevar en papel lo fundamental, por dos motivos: para que estéis tranquilos de que si falla el ordenador, que no va a fallar, pues tengáis elementos redundantes en el examen, ¿vale? Y luego también porque hay pues normativas, a lo mejor incluso guías rápidas, que os sentís mucho más cómodo manejarla en papel directamente porque la tenéis trabajada que en formato ordenador, y alguna ley básica también, ¿vale? Yo, como consejo básico, directamente las guías rápidas, por supuesto, es impresa, al margen de que la llevéis en ordenador, y algún problema también de última convocatoria o incluso la legislación básica también, ¿vale? Eh, por ejemplo, nosotros siempre tenemos una carpeta que llamamos documentación complementaria, ¿vale? Esa carpeta de documentación complementaria, que es la carpeta 3, directamente esa no hace falta de que ni la imprimáis, ¿vale? Luego también os damos algunas hojas de Excel, ¿vale? Hojas de Excel que ya llevamos trabajadas de un par de convocatorias, que las empezaréis a manejar ya directamente en carreteras, pues para determinar pues cuestiones básicas, por ejemplo, para determinar pues, cuadros de precios en el caso de firmes, por ejemplo, ¿vale? O para incluso algunos que tenemos análisis multicriterio. Pues, en fin, tenemos hojas Excel que es interesante que las empecéis a manejar ya desde el principio. De hecho, hemos subido una hoja Excel con el registro de los exámenes de camino y obras públicas clasificados de las últimas, creo que 8 o 10 convocatorias, ¿vale? Divididas por bloques: carreteras, aguas, ferrocarriles y costas. Esa hoja Excel, que ahora la enseñaré, solo le hace falta una cosa, o dos: que la hagáis vuestra, es decir, que hagáis con ella lo que os dé la gana, que la manejéis, que la mejoréis y demás. Y en segundo lugar, falta por añadirle el problema de la última convocatoria, fundamentalmente para que aprendáis a manejarlo, ¿vale? Entonces, que sepáis que está ahí y que aprendéis. Y en el momento que empecéis a hacer problemas de carretera, ya tenéis que empezar a manejarla, ¿vale? Porque es muy cómodo si el día del examen os sale, por ejemplo, en carretera,
oye, pues me está saliendo, por ejemplo, la norma 5.2, un problema de drenaje. Oye, pues que buscó por drenaje y dice, mira, pues hay uno de caminos en 2007 y otro de obras públicas. Pues mira, pues resulta que me pedían lo mismo. Bueno, pues oye, pues si te sirve y puedes copiar alguna cosa, pues perfecto, ¿vale? Es decir, que aplicando filtros y demás es bastante, bueno, es lógico que llevéis la hoja de Excel lo más preparada posible. Y luego también procedimientos administrativos más comunes, esquemas propios que vosotros hagáis de procedimiento y fichas de guía rápida. Es decir, en bloques, en el caso de aguas y de costas, con Juanda tenéis bastante trabajado el tema de no solo la guía rápida, sino de eh, las fichas y esquemas, que fundamentalmente también lo habéis utilizado en el tema del test, ¿vale? Las tenéis también aquí y os viene muy bien, pues, por ejemplo, si os preguntan por oye, que describa usted el procedimiento de delinte, pues ya lo tenéis ahí, ¿vale? O cualquier cuestión relacionada con la ley de costas, por ejemplo, pues la tenéis también ahí, ¿vale? Eso es interesante, o sea, eso tenéis que aprender a manejarlo en el momento que estáis estudiando el bloque, no es para llevarlo al examen sin haberlo estudiado previamente porque no sirve de nada, ¿vale? O sea, todo esto es para manejarlo en paralelo. Luego entramos en la dinámica del tema de las baterías, ¿vale? Que es una pregunta que hacéis todos los años con razón, es decir, oye, mi batería, mi ordenador, ¿me va a aguantar o no me va a aguantar? ¿Vale? Antiguamente preocupaba más porque los exámenes eran de 8 horas, ¿vale? En cuyo caso, pues bueno, tenía que aguantar 4 horas por la mañana y 4 horas por la tarde. En vuestro caso, este año, eh, tiene que aguantar, bueno, incluso es peor, tiene que aguantar 4 horas y media, ¿vale? Seguidas. Y el tribunal no asegura ni pone a disposición vuestra cargadores, ¿vale? Es decir, de ese tema se desentiende. Entonces, esto yo creo que es una cosa que puso Juanda, incluso en una clase que dio hace años, que yo me la he copiado, que es el uso de baterías externas por si acaso, ¿vale? Ya si vosotros, yo como hice el examen en papel, fui de los últimos que lo hice en papel, no os puedo recomendar ninguna batería porque no me hizo falta, pero si tenéis, o Juanda, tú conoces alguna que quieras comentar, pues vamos, es el momento perfecto. Sí, Dani, yo usé precisamente la que veis en la foto, es una batería que compré en Amazon. Luego se la presté a un amigo que aprobó el año que viene, al año siguiente a mí y la tiene él en Madrid. Es una batería que yo creo que no vale más de 60, 70 euros, es un dinero, pero luego sí que es verdad que para el examen vas tranquilo, porque si tienes un portátil que es más antiguo, es probable que a lo mejor no te aguante 5 horas, 3 sí que puede que te aguante. Y también depende del uso que le deis. Lo que es muy importante que también Dani ha puesto es que si lleváis discos duros externos, además de baterías, no guardéis en el disco duro externo la información, porque luego cuando buscáis, imaginaos, a mí es que me pasó en el examen, en la parte de ferrocarriles me pedían lo recuerdo como si fuera ayer, me pedían que nombrara unos vagones típicos para mercancías o algo en concreto y unas tipologías de vagones. Y entonces, yo la documentación la tenía, gran parte de ella, la parte de ferrocarriles, la tenía en el disco duro externo. Y entonces, bueno, pues no lo encontraba, porque no sé, el buscador que tenía yo del Windows en normal no lo encontraba. Entre que tenía la batería que estaba bajando de potencia y que luego no encontraba esa documentación, me puse bastante nervioso y al final no la encontré bueno, luego aprobé, gracias a eso, tuve suerte y aprobé. Pero es importante que os llevéis una batería externa como esta y que si tenéis que buscar algo en la documentación, que la tengáis en vuestro disco duro interno del portátil, ¿vale? Haced pruebas antes de ir de control de tiempo de batería, de duración, desenchufad el cable de la red y comprobáis. Pero yo ya os digo, yo me compré una batería, me costó 60-80 euros y funcionaba muy bien. O sea que probadlo antes de llevarla, pero os lo recomiendo. En Amazon hay varias y merece la pena. Perfecto. Con lo que ha dicho Juanda es importantísimo. De hecho, yo os animo a que ya en el primer simulacro, es decir, que hagáis el examen si es posible con esta batería, con el ordenador, aunque es 1 hora y media, no, en principio no vais a tener problemas con la batería, pero por lo menos sí que os acostumbréis ya a usarlo y desde el primer simulacro, ¿vale? Eh, pasamos a, sí, con esto estamos acabando, ¿vale? Prioridades en el estudio. Es decir, en primer lugar, lo que tenéis que saber es, oye, nos estamos compartiendo la carpeta, esa carpeta tiene una serie de información y documentación, ¿por dónde empiezo? ¿Vale? Para ello hay una clase que ya tenéis disponible en diferido, en la cual marcamos las prioridades por cada uno de los bloques, ¿vale? Es decir, vosotros en todos los bloques vais a tener una clase en la cual en diferido, digamos, dice la documentación o las prioridades de cada uno de los bloques, ¿vale? Que se dio para los compañeros de obras públicas, pero que es exactamente igual para vosotros porque la documentación es la misma.
¿vale? Por tanto, esa clase ya la tenéis colgada. Hoy no, porque es la clase tenéis la de directamente la del práctico, pero en el resto de bloques os animo a que la veáis la primera, ¿vale? En segundo lugar, lo de los libros de problemas, ¿vale? Y aquí el caso particular de Costas, es decir, en Costas, por ejemplo, nosotros recomendamos dos, los dos de Vicente Negro. ¿Por qué de Vicente Negro? Porque ha sido miembro del tribunal durante tres convocatorias, este año no. Por los que hemos estudiado en Madrid, pues lo conocemos, los que no, pues tenía una forma, digamos, de problemas pues, más peculiar, ¿no? Por decirlo así. Entonces, pues, recomendamos hacer sus libros. Pero sus libros enteros, no. O sea, ser parte de su libro. Nosotros decíamos fundamentalmente que de cada capítulo fundamentalmente del libro de obras marítimas, que es el más sencillo, que de ingeniería marítima avanzada, hicierais 2 o 3 problemas por cada capítulo, ¿vale? Con eso es suficiente. Es decir, no tenéis tiempo, no tenéis tiempo de hacer el libro entero, ni tampoco tiene sentido. Yo prefiero que manejéis bien los exámenes de camino y de obras públicas de las últimas convocatorias antes de que hagáis los 2 libros enteros de Vicente de Negro y estéis averiguando en lo que decíamos antes de por qué usa el periodo pico y no el periodo significante, ¿vale? Eso no va a dar la prueba del examen, sino al contrario, os va a agobiar más y os va a quitar más de lo que os va a dar, ¿vale? Lo que sí es importante es por lo menos tener un índice, ¿vale? Y ese índice os lo damos nosotros, es decir, nosotros de problemas, por ejemplo, de libros importantes, el de Guía Técnicas de Estudios Litorales, el de Vicente Negro o incluso el de obras hidráulicas en caso de que se diera aguas, pues hay un índice hecho por nosotros en el cual dice, oye, pues que resulta que están preguntando la parte de presas no sé, por ejemplo, presa de hormigón, ¿vale? Pues presa de hormigón resulta que está en el capítulo 6 del libro de obras hidráulicas de Alfredo Granado y por tanto a lo mejor me podría servir de referencia, ¿vale? Ese índice sí que es conveniente tenerlo mirado o haberle echado un vistazo antes, pero insisto, en caso de que os metáis con los libros, que ya lo dirá cada preparador en su bloque, y ser selectivos y no caigáis en la tentación de hacer exámenes enteros, ¿vale? Y luego tenéis los exámenes de caminos y de obras públicas, ¿vale? Tenéis los exámenes del 2007 en adelante, ¿vale? ¿Cómo le metemos mano a los exámenes? Los exámenes, lo ideal es hacerlo de los más nuevos a los más antiguos. ¿Por qué? Porque lo lógico es que los exámenes, sobre todo los últimos 3 4 años, tienen un estilo similar. No se repiten cosas, no van a repetir, siempre sorprenden con algo, ya lo veréis, ¿vale? O sea, por muchos exámenes que hagáis, siempre van a sorprender con algo y eso lo trabajaremos, pero sí tienen un estilo similar, ¿vale? Y por tanto, pues los 4 últimos 5 años es lo más parecido. Mi consejo es que dejéis el de las últimas 2 convocatorias sin hacer, ¿vale? El de la convocatoria última para que lo veáis en clase y en la penúltima para que lo tengáis como simulacro y empecéis el de la oferta del 20 para atrás, ¿vale? Los primeros 2 exámenes os los podéis hacer pues mirando la guía rápida, mirando la documentación, pregunta por pregunta, para un poco entrar en materia y entrar en calor digamos, con ese supuesto práctico. A partir de que hayáis hecho 2 o 3 exámenes, mi consejo es que los hagáis todos en modo examen. Es decir, si es de caminos, 2 horas y si es de obras públicas, 1 hora. Es decir, 2 horas sin mirar la solución, con el ordenador delante, con la documentación que tenga impresa sobre la mesa y que lo hagáis en condiciones reales, ¿vale? Igual que hacíamos los simulacros del test, porque de verdad es lo que más os va a ayudar de todo lo que podamos hacer en esta parte del curso práctico es que vosotros aprendáis desde el primer momento a hacer bien y estudiar bien los supuestos prácticos, ¿vale? Y por supuesto ya el simulacro, pero si ya acostumbráis desde casa a hacer de este formato los problemas, os irá mucho mejor, ¿vale? Empezamos por los de caminos y luego si me da tiempo paso a las obras públicas, lo mismo, de los más antiguos, de los más nuevos, los más antiguos. Si no me diera tiempo de hacer todas las obras públicas porque voy muy pillado, aunque en principio tenéis tiempo, bueno, pues hacéis los de camino y de obras públicas os hacéis los últimos, los 5 años más recientes y se acabó. No pasaría absolutamente nada, ¿vale? Y ya pasamos con lo último, que son consejos para el día del examen, que esto, digamos, esto ahora mismo casi no os importa, pero el día del examen sí que lo tengáis ya un poquito en mente. Los compañeros que fueron a obras públicas lo saben, que se lo hemos dicho. Es decir, el día del examen tenéis que llevar un reloj. Bueno, en las aulas de caminos de la Escuela de Caminos de Madrid hay reloj en lo que viene siendo las columnas, pero es importante que tengáis un reloj para que vosotros directamente manejéis el tiempo, ¿vale? Que nunca se sabe si el de la sala va a funcionar, si no, o si va a haber o si no va a haber, ¿vale? O directamente ponen otra sala. Ahora mismo estamos con ganas, habéis hecho el escrito, estáis animados, es momento de apretar, ¿vale? Y aquí me voy a permitir decir una cosa.
que nadie se confíe y dé por hecho que tiene aprobada la posición, porque el que se confíe la va a suspender, ¿vale? Ahora mismo estamos todos con un pie dentro y con muchísimo ganado, pero la batalla se va a ganar en este examen, ¿vale? Entonces, tomarlo con la máxima seriedad y rigor posible y seguir estudiando igual que hasta ahora, porque hasta que no hagamos este examen todavía esto no se ha aprobado, ¿vale? Entonces, ahora mismo lo digo porque podéis apurar un poco más el estudio sin agotarse, ¿vale? Descansando un día a la semana como hasta ahora, los domingos, que es el día ideal, pero en la última semana de examen, las últimas 2 semanas de examen, pues ya supuestamente lo tenéis todo visto, porque los supuestos prácticos vamos a estar hasta diciembre y en enero, incluso gran parte de diciembre y enero estaréis repasando, ¿vale? Pues acostándose un poquito antes, esos días, no ir hasta el final, es decir, el opositor que en la última semana tiene que estudiar hasta las 11 de la noche, en principio no tiene ningún sentido porque no, por estar 2 horas más al día esa última semana no te va a dar el aprobado. El aprobado se consigue trabajando el examen, trabajando los supuestos desde ahora, ¿vale? No al final. Eh, por supuesto, no estudiar el día previo del examen y, bueno, pensar en toda la logística del examen que hemos dicho antes. Lo de la comida ligera, mira, esto es una cuestión que hemos puesto por 2 motivos. Este año, por ejemplo, la cafetería estaba cerrada en el examen de obras públicas, ¿vale? Avisaron la misma semana, 3 días antes. Hubo compañeros que pensaban que comían allí y directamente pues tuvieron que cambiar un poco la tipología que tenían para ese examen. Mi consejo es, si podéis evitar la cafetería, evitarla. ¿Por qué? Por supuesto el café de allí, porque si no estáis acostumbrados al café de allí, el café es fortísimo, luego la comida, pues se os puede sentar más si no estáis acostumbrados. Mira, lo mejor es que os comáis un bocadillo, os comáis algo antes de entrar, pero lo que es un café o el desayuno allí antes del examen, os lo desaconsejo completamente, ¿vale? Ya no tenéis que comer para la sesión de tarde, porque no hay sesión de tarde, pero si alguno pensaba desayunar ahí o lo que sea, pues yo se lo desaconsejo, ¿vale? Evitar bebidas muy excitantes, pues durante el examen podéis beber agua, podéis beber pues, un Aquarius, por ejemplo, en una botella, pero ya bastante, digamos, en principio estáis un poco excitados con el propio examen, no hace falta que estéis hasta arriba de cafés y de Red Bull, por ejemplo, ¿vale? Llevar snacks, esto está, digamos, hidratos de carbono rápidos, o viene muy bien. Yo tenía un compañero de oposición que decía que lo ideal, y yo le tomé un poco la palabra, eran los Ferrero Rocher, porque te permitía cogerlo con una mano sin dejar de escribir, metértelos en la boca y no mancharte. ¿Vale? O sea, me hizo mucha gracia y yo siempre se lo aconsejo a todos que el Ferrero Rocher es el mejor snack que podéis llevar. Luego ropa cómoda y medicina preventiva, que alguno en obras públicas se lo llevó, un Fortasec, nunca está de mal, ¿vale? Y un paracetamol por si diera un dolor de cabeza y con esto, digamos que estaría todo cubierto, ¿vale? Por último, día del examen, ahora mismo esto nos interesa, pero ya para aplicar los simulacros, planificar el tiempo por exámenes, tratar el examen como si fueran 3 exámenes independientes, ya no 4, luchar todos los apartados, confiar en ti mismo y actitud positiva siempre, ¿vale? Y con esto, por mi parte, lo que yo quería contar hoy, pues ya lo he contado, ¿vale? Preguntas sobre esto antes de pasar la carpeta rápidamente a la compartida de lo que hemos dicho. ¿Tenéis alguna pregunta? O algo que quieran compartir, no sé, con compañeros, José Antonio o Juanda o Álvaro, si estéis por ahí, algo que se me haya quedado bien el tintero. Nada, yo por mi parte, lo has dicho tú, Dani, yo creo que la gente no le da la importancia a la parada intermedia que Mm. tenéis cuando haces el examen. Bueno, porque en caminos va a ser todo seguido o hacen parada No, es que este ya no año. hacen parada, al principio no hay parada. No hacen parada. Bueno, Claro, pues entonces nada, porque ya, es que son 4 horas y media, pero si no hacen parada no tiene sentido. claro. Es que cuando lo hacíamos nosotros hacía parada y lo que es importante es que, aunque se aplica también durante el examen, es que si veis, no tenéis que entrar en pánico. Pasa muchas veces que cuando ves el primer ejercicio, si por ejemplo habéis decidido, como dice Dani, hacer costas, el primero, y lo vais a hacer y empezáis a verlo y empiezan los nervios y no sabéis lo que os están preguntando, hay que ir poco a poco. O sea, hay que ir poco a poco. Ver las preguntas que sabéis resolver, las que son cortitas, de rápida resolución, y ir poco a poco, no agobiarse, porque tenéis formación de sobra y lo que pasa muchas veces en este examen es que hay que templar los nervios. Entonces hay que intentar respirar, tranquilizarse, leer bien y poco a poco se va haciendo. Entonces, no tengáis, o sea, os va a dar una impresión la primera vez que veis el examen de decir, ostras, la presión que tenéis es normal, pero sobre todo en ese momento tenéis que respirar, tranquilidad y empezar a leer y decir, mira, pues voy a ir a la pregunta 9
que la sé resolver, es sencilla, es copiar un artículo, más o menos, venga, pues ya la primera la tengo, sigo, sigo, sigo. Pero sobre todo, el shock primero, que no os bloquee, tranquilidad, respirad. A mí me pasó, nosotros, los alumnos que tenemos en A2 que hicieron el examen el sábado pasado, en organismos autónomos, les pasó a muchos de ellos que el examen no era difícil, era muy largo, pero de los nervios, pues muchas veces se bloquean y eso es lo que hay que evitar. Hay que estar tranquilo. Y luego, la recomendación que has dicho me parece muy importante, la de no tomar nada con cafeína antes y no tomar un café en un sitio que no lo conocéis porque os puede jugar una mala pasada. O sea que Sí. eso parece una Conocemos tontería, pero es muy importante. algún caso, por desgracia, de eso, de tomar un café en la escuela de camino que no lo controlas y de sentar mal y de fastidiar un examen, de verdad, ¿eh? O sea que Eso yo es. os lo desaconsejo. Carlos, querías preguntar algo, Sí, ¿no? sí, yo tenía una duda sobre... ¿Se me oye? Sí, te Sí, escucho. Vale. Tenía una duda sobre el calendario un poco, porque la última Sí. clase que estaba planteada creo que era el día 12 y el examen a efectos de planificación es el 10. Entonces, Sí. un poco ahí de cuando tengamos la fecha, incluso si el tribunal, que no creo que pase, pero dijera de hacer el examen en diciembre, que dudo mucho que pase, pero si llegase a pasar, todas estas fechas se ajustarían y demás, ¿no? Claro, eso no te preocupes. Aparte, esta fecha no es real la última, ¿sabes por qué? Porque casi seguro, bueno, casi seguro no, a un 80%, un 90%, que el bloque de agua no vais a querer hacerlo ninguno y por tanto se va a adelantar, ¿vale? Y por tanto vais a acabar en diciembre, ¿vale? Es decir, el Vale, 22 de diciembre vais a tener visto todo esto y vais a tener de repaso todas las navidades y lo que quede de enero, ¿de acuerdo? vale, esa era un O sea, poco aquí mi... hemos metido aguas, pero realmente yo dudo a día de hoy que se vaya a dar porque lo vayáis a hacer, ¿vale? Vale. Vale. muy Iba a bien. ser la No, pregunta. ¿se me escucha? Sí, Sí. Sí, Muy bueno, yo soy José. Antes no había participado, ahora vamos a ver la parte conmigo, pero como comentaba Dani, si había algo que añadir y también un poco con lo que comentaba Juanda, con esos nervios del examen, cuando lo tengamos delante, una cosa muy importante, asegurarnos de que sabemos cuántos apartados tiene cada ejercicio. Porque no es la primera vez que coge una persona el examen con los nervios, no voy a perder ni un minuto, empiezo a hacer el examen y hago toda la cara completa de preguntas, estoy tan tranquilo, termina el examen, lo entrego y empiezan a comentar los compañeros que la hoja de atrás, que qué pasaba. ¿Vale? Entonces, mucho cuidado con eso. Ahora lo comentaremos en un caso particular como el simulacro, bueno, a modo de simulacro del último examen real de caminos de carretera. Muy importante hacer un análisis preliminar antes de coger el boli de todas las preguntas, de la tipología, de todas las categorías que comentaba Dani, porque eso para arrancar, digamos que nos proyecta frente a otra persona que no tenga esa tranquilidad inicial para plantearlo y empiece pues, del 1 al 9 en orden, ¿vale? Y en cuanto a la comida, mi granito de arena, yo con los frutos secos. A mí lo que me mantenía activo eran los frutos secos, yo tenía mis nueces y eso era mi combustible durante el examen. perfecto. Y el tema del reloj, ya el último, el reloj analógico, importantísimo, porque en la sala es cierto que hay algunos relojes, pero no sabemos dónde os van a ubicar, si va a tener suerte, si va a tener buena perspectiva o no. Vuestro reloj, que no se olvide, un reloj analógico para el control del examen, primordial. Vale, pues si os parece, yo voy a compartir brevemente la carpeta, ¿vale? Para que sepáis un poco Una dónde están pregunta, las cosas. disculpa, Sí. no sé si me Ah, oís. José Carlos, sí. Sí, a ver, ¿es importante cuando se está rellenando el examen contestar las preguntas en el orden en que se plantean? ¿O como vamos a elegir preguntas para contestar, podemos contestarlas en distinto orden? Mira, esa es una buena pregunta. O sea, el examen nosotros recomendamos que hay que empezarlo por donde os asegurando preguntas, ¿vale? A lo mejor en la 7, luego la 5 y luego la 4, Eso ¿no? es, sí, Pero luego tú lo entregas ordenado, eso es. ¿vale? O sea, sí que es importante que entregues el examen por orden. ¿Vale? Y al final, mucha gente lo que hace es, oye, pues una hoja por apartado, es lo ideal, ¿vale? O una cara por lo menos y luego lo ordenas y punto, ¿vale? Claro, pero lo malo es si te quedas, si has calculado mal el espacio, te quedas luego sin espacio para poder rellenar todo el apartado. Entonces Pues ya el por eso examen ya una lo hoja ya está. Se acabó, sí. Una hoja y evitas el problema. ¿Vale? Vale, de Así acuerdo. lo hemos hecho todos los que estamos aquí, Juanda, José Antonio y yo. O sea, digamos que esto que os estamos transmitiendo lo transmitieron a nosotros en su momento y lo hemos hecho Efectivamente. así siempre, ¿vale? Muy bien.
Vale, pues mira, voy a compartir brevemente la pantalla para ver lo he compartido. Vale, guarda. Para ver un segundito el OneDrive, ¿vale? Comparto la pantalla. ¿Se ve la pantalla? Sí, ¿no? Sí. Vale, pues esto es lo que tenéis a día de hoy, ¿vale? El curso práctico de caminos y colgada la carpeta de carretera. Por fuera tenéis el Word con los enlaces, que es habitual que subamos nosotros los enlaces por fuera, ¿vale? En este Word, ¿qué vais a encontrar? Pues las clases que ya están, digamos, en diferido para ver. Os había comentado antes, la clase, digamos, de introductoria al bloque de carreteras, que la tenéis aquí, ¿vale? La cual debéis de ver a continuación para saber qué es prioritario de lo que hemos entregado. Lo que está he puesto, esto ya es un criterio mío, lo que está en negro son clases grabadas, lo que está en verde son clases que están por dar, ¿vale? La segunda clase de José Antonio sería la del 2 la de hoy, que es la que vais a ver después, para la resolución del supuesto práctico de caminos del año pasado. Y luego he dejado 2 clases más con la documentación. ¿Qué clases son? Pues en la resolución del simulacro de caminos del año pasado con las dudas del año pasado, ¿vale? Y la resolución y el simulacro de obras públicas de este año, ¿vale? Yo creo que os van a venir bien y de aquí hasta la siguiente clase, que es el 21 de octubre, tenéis tiempo para ver esas 3 clases en diferido, ¿vale? Por tanto, la del día 2 de hoy y luego en directo sería la del día 21, que sería el simulacro y la resolución de dudas de este año, ¿vale? Esta convocatoria. Esto con respecto a los enlaces, ¿vale? Que ya Amparo os ha habilitado todo, que lo hemos comentado esta mañana. Y en segundo lugar tenéis fuera el índice general de problemas que os he dicho antes, ¿vale? Que tenéis que trabajarlo en la medida de lo posible, pues para hacerlo vuestro. Pues por aquí el criterio, por ejemplo, era, pues tenéis varias pestañas de aguas. Al final, ¿por qué hay 3 por cada uno de los bloques? Porque son 3 tipologías distintas. Una que hice yo, otra que hizo un compañero y hemos dejado las 3 para que os quedéis con la que más os gusta, ¿vale? De las 3 quedaros con una porque son reiterativas, ¿vale? Y luego, pues, trabajar estos supuestos, poner un filtro y el día del examen, por ejemplo, dice, oye, pues que resulta que de costes de la parte de agua me cayó en caminos en el apartado cuarto del 16, en el 15 el apartado 3 para el estudio de regulación global de la cuenca, en fin, tenéis un montón de ejemplos y esto os puede ayudar el día del examen. Pero esto es importantísimo que lo trabajéis desde ahora, ¿vale? Porque no es para dejarlo para el final, porque mucha gente dice, no, esto ya me lo hago cuando ya haya estudiado todos los bloques. Error, no da tiempo, ¿vale? Esto hay que trabajarlo desde el principio, ¿de acuerdo? Seguimos con la carpeta, entramos en el bloque de carreteras, todas las carpetas van a ser un poco espejo, ¿vale? Una primera carpeta con la entrega y una segunda con las clases, ¿vale? Lo que es importante de todo esto de aquí es lo que está en la clase ya grabada, ¿vale? Ahí os decimos que está en la carpeta 1, en la 2, en la 3, en la 4 y en la 5, que fundamentalmente hay una carpeta teórico-práctico. La guía rápida, que la conocéis, es un documento yo creo que buenísimo para repasar y estudiar todos los conceptos teóricos y teórico-prácticos para abordar los supuestos prácticos. La carpeta de información complementaria, que es una carpeta, digamos, de información a mayores cuando tengo ya tiempo, pues por ejemplo aquí me meten cuestiones relacionadas con diseño de infraestructura ciclista, con las carreteras 2+1, es decir, cosas adicionales, pero que fundamentalmente no están al día a día de los problemas. Y luego la carpeta de problemas, ¿vale? Exámenes prácticos de obras públicas del 2007 hasta el año pasado y problemas de camino del 2007 hasta el año pasado, ¿vale? Os falta por subir, que lo hemos comentado José Antonio y yo antes, la bibliografía de carreteras, ¿vale? Mañana mismo la tenéis subida, en la cual os decimos qué documentación, digamos, legislación debéis un poco controlar, ¿vale? Para llevar el día del examen. Por ejemplo, la ley de carreteras, el reglamento, os remitiremos a un enlace de normativa técnica de carreteras. La normativa técnica de carreteras, sabéis que es extensísima, ¿vale? La página del Ministerio, que está muy currada, por cierto, han publicado todo por apartados, tenéis de iluminación, tenéis de firmes, tenéis de drenaje, entonces no caigáis en la tentación de descargarlo todo. Es decir, yo descargaría de la técnica lo fundamental y luego las órdenes circulares o notas de servicio que nosotros os recomendemos, ¿vale? Porque si no es inabarcable. Y fuera de esto tenéis las clases, ¿vale? Las clases se suben aquí y en la clase tenéis pues la clase que ya hemos dado relacionada con la introducción al bloque, ¿vale? Que la tenéis, que se corresponde con el vídeo primero, la resolución de dudas que se han consolidado hasta ahora y los simulacros, el de obras públicas que se ha dado este año e incluso os he dejado el de años anteriores, ¿vale? Eso sin vídeo, eso sí, porque es demasiado vídeo ya, pero sí que también os hemos subido lo de caminos, ¿vale? Que se de este año que está vacío
Y en segundo lugar, el que se dio el año pasado, que tenéis, por supuesto, en la clase grabada, ¿vale? La que dio Rubén Casanova. Y esto sería un poco la carpeta, ¿vale? Todas las van a ser el mismo estilo y todas se intentarán subir siempre antes de la clase de cada bloque, ¿vale? ¿Dudas con respecto a las carpetas? Nada, no hay ninguna duda más de lo que hemos dicho hasta ahora. En principio no, luego cuando empecemos a mirar, si no ya preguntaremos. Pues perfecto, pues en ese caso yo voy a cortar la grabación ahora, ¿vale? Y pasamos a la primera clase de hoy, ¿vale? Que la va a dar José Antonio. Cortamos aquí.